Vamos a conocer el programa Cocodrive Clips. Aquí vais a poder encontrar una serie de componentes para construir circuitos. Empezaremos por las baterías. Aquí tenéis baterías de 1,5 voltios, son las mismas, lo único que está cambiado es la orientación. Esta es la batería de 9 voltios. Para identificar el voltaje simplemente nos colocamos encima. Otro componente es un fusible que nos va a servir para proteger nuestros circuitos. Interruptores de 2 contactos. Un interruptor de 3 contactos, un pulsador que es un interruptor pero con un muelle, un potenciómetro, aquí lo denominan variable resistor, una resistencia, tenemos también un altavoz, un buzzer, una bombilla de filamento, después tenemos también luces LED, son exactamente iguales, lo único de distinto color. Y por último tenemos un motor eléctrico. Estos son los componentes. ¿Cómo hacer un circuito? Bueno, pues muy sencillo. Siempre tiene que estar cerrado el circuito y lo que hacemos es conectamos el positivo de la batería a un extremo y el negativo al otro extremo y ya veremos la luz funcionando. Vamos a hacer ahora una serie de ejercicios para que practiquéis con los circuitos. Lo primero que vamos a hacer es el motor de arranque de una motocicleta. Vamos a utilizar en este caso una batería de 9 voltios, aunque realmente sería de 12, un motor eléctrico que iría alojado en esta parte y un interruptor que podría ser, por ejemplo, el botón de encendido o la misma llave en algunos casos. ¿Cómo sería el circuito? Bueno, pues una vez que pulsamos el interruptor, el motor eléctrico se pondría en funcionamiento y esto haría que arrancara. Siempre tiene que ser un circuito completamente cerrado. El siguiente circuito es la bocina de la motocicleta. Es un circuito muy parecido al anterior, pero vamos a sustituir el interruptor por un pulsador. Como veis, tenemos una batería, el pulsador que actúa como una especie de muelle. Al pulsarlo se activa y al liberarlo se corta. Pulsar y activar. En ese instante pues se produciría el sonido correspondiente. Se llaman pulsadores. El siguiente ejemplo es el sistema de iluminación. Tenemos una luz para la parte trasera, una luz para la parte delantera, la batería y el interruptor. Es muy importante que os fijéis cómo es el cableado. Este cableado, esta estructura se denomina en serie. Es quizá la que menos cable necesita, pero tiene un gran inconveniente. En el momento que se funde una luz, el circuito queda abierto y por tanto ya no funcionaría tampoco la segunda. Esto que veis en pantalla se denomina circuito en paralelo. Cumple la misma función que el circuito anterior, tenemos una batería con un interruptor, pero vais a ver que la arquitectura del circuito es distinta. Tenemos como dos circuitos en uno. En el caso que se fundiera, por ejemplo, esta bombilla o la segunda, el circuito sí que funcionaría en la otra. Se denomina circuito en paralelo. Aquí tenéis un esquema del circuito en serie y del circuito en paralelo. Bueno, aquí podéis ver el funcionamiento de estos dos tipos de circuito. Un ejemplo más en el que vamos a hacer la simulación de unos frenos de LED de la motocicleta, la batería, 3 luces de LED y un pulsador. Cada vez que pulsamos se activa el freno y las luces. Normalmente van colocados en un pedal y una maneta, y si queréis ver al detalle cada una de las uniones de los circuitos, pues ampliamos el zoom y aquí podéis ver cómo estos LED están colocados en paralelo. En el último ejercicio tenemos una batería, un interruptor y un potenciómetro que lo podéis encontrar aquí arriba. Cada vez que pulsamos con el potenciómetro lo que hacemos es limitar el paso de la corriente eléctrica y eso se ve reflejado en la bombilla. Aumentamos o disminuimos ese paso de corriente eléctrica.